Bueno, muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias a la Comisión Nacional de Formación del Partido por brindarnos la oportunidad de hacer este debate sobre el fascismo y sobre las nuevas versiones de fascismo contemporáneo, que es fundamental que hagamos un debate sobre esto porque tiene varias aristas e implica varios asuntos que atender por parte del movimiento comunista, por parte de los comunistas y por parte del partido. En principio, hay que establecer lo siguiente. El Estado es la organización por excelencia de ejercicio de una dictadura de una clase sobre otra. El Estado es la organización para el ejercicio de la dominación y es la organización para el ejercicio de esta dictadura. Eso, bueno, lo de Marx y Engels, Engels en particular lo trabaja muy bien, lo aborda de manera bastante precisa. Entonces, siendo así que el Estado y las formas de gobierno son el ejercicio de la dictadura, partiendo como principio, la realización de esta dictadura en la sociedad burguesa o en la sociedad capitalista se realiza de dos formas. La primera es la democracia burguesa, el parlamentarismo, las elecciones, etcétera, y que se los pongo ahí en una imagen, y la segunda es la dictadura abierta, franca y directa, como en este caso es el fascismo. La Internacional Comunista, como en este caso es el fascismo. La Internacional Comunista lo resume muy bien. La Sexta Internacional Comunista, que fue la última, que la dirigió Jorge Dimitrov, resume de la siguiente forma. La dictadura, el fascismo es la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chauvinistas y más imperialistas del capital financiero. Yo creo que este resumen que hace la Internacional Comunista es correcto y a todas luces brinda una idea más acabada de lo que es propiamente el fascismo de manera esencial. En general, la burguesía recurre a estas dos formas de ejercicio de la dominación. Una democracia burguesa, que es una democracia limitada, mutilada, y por otro lado la dictadura abierta. ¿Cuándo recurre a la dictadura abierta? Bueno, cuando tiene riesgo de muerte, ¿no? Entonces la burguesía recurre regularmente a su salvación a través del fascismo para llevar a cabo medidas excepcionales de expoliación contra los trabajadores y, en segundo lugar, para impedir la revolución. Esto lo hace, por supuesto, porque la tendencia general de la caída de la tasa de la ganancia los lleva a unas crisis que generan las condiciones, en primer lugar, para la limitación de la expansión capitalista y, en segundo lugar, bueno, obviamente crea las condiciones para la revolución proletaria. Estos dos elementos de la crisis cíclica y de la crisis recurrente del capitalismo los lleva a turnarse en el ejercicio de las formas de dominación entre democracia burguesa o democracia representativa y la dictadura abierta o el fascismo. Tenemos entonces así que si el fascismo, siendo el fascismo, mejor dicho, una forma de ejercicio de la dominación a la cual recurre la burguesía en momentos de crisis, también es una revancha, es la venganza de la burguesía ante una situación de desventaja en relación con otras burguesías o con otros imperialismos en este caso, y en segundo lugar una especie de revancha o venganza contra la revolución, sea la revolución socialista o, en su defecto, la tendencia hacia la revolución socialista o las condiciones revolucionarias que permitirían el ascenso al poder de la clase obrera. Hay tres fascismos que podemos identificar muy claramente. El fascismo alemán, que recurre a la revancha nacionalista de Alemania luego de perder la Primera Guerra Mundial. Era la revancha contra otras naciones que habían en aquel momento quedado después de la Primera Guerra Mundial en la primacía. El fascismo italiano, que también va por la revancha por haber quedado desfavorecida Italia o el capitalismo italiano en el reparto del mundo, resultado de la Primera Guerra Mundial, y el fascismo español, que también es la venganza y la revancha de la burguesía industrial
de la oligarquía financiera española y combinada con la Iglesia y el ejército contra la República Española y el avance de los anarquistas y los comunistas en la construcción de una sociedad socialista. Esas tres, mejor dicho, expresiones del fascismo, que son las más famosas, las que más se conocen, dan una idea de que el fascismo es en general una reacción, es decir, es de reaccionarios de la burguesía ante la humillación nacional por la derrota en este caso sufrida en la Primera Guerra Mundial, o la derrota de la burguesía ante una revolución, como en el caso de España. Entonces, bueno, eso nos da una idea de que, por ejemplo, en Estados Unidos, la inminencia de una derrota frente a la oligarquía financiera china, bueno, hace que en los capitalistas, o por lo menos, yo creo que en todos los capitalistas en general de los Estados Unidos, pero particularmente del capital industrial, hay una sensación de derrota y por supuesto hay una actitud de revancha, de venganza ante el desplazamiento de ese capitalismo frente a los otros capitalistas. Entonces el fascismo en Estados Unidos adquiere un nuevo impulso, un nuevo empuje, pudiéramos decir que con Donald Trump, pero no solamente con Donald Trump, y es una tendencia natural, sobre todo de un imperialismo viejo, caduco, como el norteamericano, como el estadounidense, para ser específico, frente al desplazamiento que está teniendo ese capitalismo y ese imperialismo en particular en el escenario mundial, en la primacía mundial en todos los órdenes. Otro elemento fundamental en relación con el fascismo es que en el terreno filosófico, el fascismo lo podemos resumir en irracionalismo. Esto es lo que en esencia sintetiza al fascismo desde el punto de vista filosófico. Es la dictadura, porque es una dictadura en general, de la voluntad y de la acción del hombre sobre la razón. Las ideas en el terreno de la filosofía, del arte, de la ciencia, pueden ser, dentro del fascismo, pueden ser muy contradictorias. Incluso, bueno, el caso venezolano, pues, y por supuesto, pudiéramos decir que en el caso italiano también hay algo de esto, ¿no? Que el fascismo se amparó y se ampara también en el socialismo, como se puede amparar en el anticomunismo por igual. Ahí no hay una cosa que los lleve a ellos a tomar una doctrina en particular, ni siquiera a identificarse como una ideología, porque el fascismo no es propiamente una ideología, sino que es la acción política de revancha y de venganza irracional de la burguesía, que recurre a un conjunto de elementos, obviamente, en el terreno del arte, en el terreno de la filosofía, etcétera, que por supuesto, nutren al fascismo. Sin embargo, el fascismo es, en resumen, la venganza de la burguesía contra la humanidad. Eso es, pudiéramos, desde el punto de vista filosófico, resumir al fascismo. Es irracionalismo, es sentido corporativo de grupo o de bloque, ¿no?, humano, es propaganda excesiva, es obrerismo, porque es la exaltación del trabajo manual sobre el intelectual, es un desdén frente a la inteligencia, un desdén frente a los intelectuales, al conocimiento, etcétera, y es la reivindicación de lo lumpen, del lumpen. Entonces, hay figuras dentro mejor dicho, figuras, no personas, bueno, figuras, que se convirtieron en la representación más emblemática del fascismo, así como en Alemania Hitler, en Italia Mussolini y en España Franco, hay otras expresiones también de fascistas, por supuesto, que sintetizan en su personalidad lo que es un fascista. Bueno, les decía que, bueno, las figuras, estas figuras emblemáticas que han resumido al fascismo, que son la personificación, la síntesis de una política,
económica, pero también de una política en general de ejercicio de la dominación de la burguesía, se resume en personalidades, generalmente son, bueno, tú lo pueden ver con Hitler, Mussolini, el otro, Franco, Hirohito, etcétera, son generalmente desclasados, elementos inadaptados de la sociedad, militares generalmente vinculados al militarismo, aunque Hitler no era militar propiamente, ni Mussolini tampoco, pero apoyados en el elemento militarista en general, hace que asciendan unos lumpen ilustrados o lumpen del proletariado, pero lumpen en definitiva. Esta es una característica particular de las personalidades fascistas o de los principales representantes o personificaciones del fascismo en cada momento histórico. Por otro lado, el fascismo es atemporal. El fascismo no recurre a la temporalidad histórica. Se apoya fundamentalmente en el mito, sea el pasado, ¿no? El mito de lo que fue, de la gloria, de grandes glorias, Maíz Santa y vainas de esa Bolívar y todas esas cosas, ¿no? Para poner el ejemplo de Venezuela, para ser símil en Venezuela, o de un futuro ideal, vamos hacia cualquier cosa, vamos hacia la gran patria, vamos hacia el socialismo, vamos hacia cualquier mito de futuro ideal para la humanidad, o particularmente en este caso para cada una de las naciones, que se convierte en un instrumento de movilización de masa. Pero como esa movilización se apoya fundamentalmente en la revancha, en la venganza, en general en el resentimiento, y estimula los elementos de irracionalidad de esas emociones en el componente de masa, se apoya principalmente en el lumpen, siendo su representación un lumpen, lógico que se apoye en los elementos desclasados de la sociedad, a través de los cuales puede canalizar de mejor forma el irracionalismo, la revancha, la venganza y todas esas actitudes de odio y envidia de un sector de la humanidad que se dan en la sociedad de clase. Sin embargo, aquí hay un debate que quiero introducir porque creo que es un elemento que es parte de las cosas que se deben debatir, que se deben discutir y que generalmente entre los comunistas nunca se dan por agotadas hasta tanto no lograr una comprensión clara de los asuntos. Pero yo creo que tenemos que partir de consideraciones históricas, consideraciones de lo que ha sido el desarrollo del fascismo en distintas etapas de la historia, como para tener una idea de si en Venezuela hay fascismo o no. Para Carlos no hay propiamente fascismo. El tremendo artículo que escribió recientemente da una idea de que el chavismo no es propiamente fascismo. Y para mí lo es, ¿no? Yo sí creo que el chavismo es fascismo abierto, vulgar y descarado. Lo digo por lo siguiente. En Alemania, en Alemania había fascismo y se realiza el fascismo a través de Hitler. En Italia se realiza a través de Mussolini. En Japón el Hirohito, en España a través de Franco. Etcétera. Pero había fascismo en otros países, sobre todo en países de la órbita de cada una de esas naciones imperialistas. En el caso de Austria, por ejemplo, en Polonia y en otros países de la órbita alemana, hubo una realización del fascismo. El fascismo accedió al poder, llegaron al control del ejercicio del aparato estatal y llegaron al poder y ejercieron el control fascista sobre la sociedad, independientemente de que el núcleo, el centro alrededor del cual orbitaban, ¿no? Era la Alemania nazi, que se convierte en el centro de confluencia de todo el fascismo. Pero no dejaba de haber fascismo, incluso las propias críticas de Dimitrov y de otros, de Stalin ni hablar, pero en general del comunismo de esa época, hacia socialdemócratas y hacia comunistas y socialistas en varios países, era de cómo habían permitido que el fascismo se coronase, ¿no? en esos otros países. Entonces eso da una idea de que no necesariamente el fascismo, a pesar de que tiene que tener una realización en un estado imperialista, puede tener una expresión y una realización en un estado dependiente de un imperialismo. En este caso, Venezuela respecto a China. Esa realización del fascismo en algunas naciones
que no eran imperialistas propiamente, sino que eran naciones de una cadena imperialista, formaban parte de la órbita de un Estado imperialista, tuvo una realización principalmente porque, bueno, porque la respuesta de los capitalistas en esos países no necesariamente fue autóctona, no necesariamente fue nacional, sino que fue entreguista, pusilánime frente a otro Estado. Y bueno, de repente se introduce un elemento que alguien en estos días debatía sobre el problema de la cobarde. Niemer, el camarada Niemer, señalaba que es una actitud cobarde de los obreros y, bueno, los burgueses también, pues. El entreguismo resume, la palabra entreguista, pues, resume una actitud pusilánime y de cobarde. De cobardes. Entonces, una burguesía que o por cobardía o por soborno se entrega a una burguesía imperialista o a un grupo de burgueses imperialistas y ejerce el fascismo en los países en los que se les orienta a hacerlo, o en su país en particular en este caso, bueno, no deja de ser fascista también. Y tiene la realización. Ese fascismo logra un nivel de realización que conduce al afianzamiento del fascismo en el Estado que ejerce el imperialismo de manera directa sobre esos países. Es decir, que no necesariamente la realización de un Estado fascista se da única y exclusivamente en los estados imperialistas. También se da en los estados, o se puede dar en los estados en los que a los que pertenecen, o los estados que pertenecen, los gobiernos y los países que pertenecen a esa cadena de ese imperialismo en particular. En este caso pudiéramos decir que la cadena de los imperialistas, del imperialismo ruso y chino, Venezuela está adscrita, mejor dicho, a esa cadena. Y bueno, ¿qué hay en Venezuela? Unos capitalistas que coño, son unos entreguistas, pusilánimes, cobardes o sobornados por los chinos. En este caso, o por los rusos. Entonces, vemos tal cual lo que sucedía en la primera oleada fascista de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vemos un nivel de realización más o menos similar en este momento histórico, y particularmente en Venezuela. Sin embargo, no deja de tener total veracidad, y además que está muy, muy bien desarrollada la tesis de Carlos Hermoso, que señala que el fascismo supone la expansión del mercado externo por la vía de la fuerza, del mercado externo de la nación imperialista, obviamente. Las anexiones se convierten en el objetivo primero de los estados fascistas. Son las medidas de fuerza las que les permiten hacerse de las determinaciones que sirven para elevar la cuota media de la ganancia de las grandes inversiones, mientras incrementan la composición de sus capitales. Eso resume en muy buena medida lo que es el fascismo como política económica. Entonces tenemos ya más o menos la descripción del fascismo en términos de su origen, del fascismo en términos filosóficos, en términos conceptuales, para hacer un resumen muy corto de esto, el fascismo en el terreno económico, y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es parte del debate, ¿no? Que tiene que ver con el nuevo fascismo. Entonces, llegado a este punto, podemos concluir que el fascismo es la expresión acabada del ejercicio político del capitalismo en su fase monopolista, en su fase oligárquica, siendo que el monopolio, siendo el monopolio la concentración y centralización más elevada del capital, el fascismo extendido a la política es exactamente lo mismo. Es el ejercicio del monopolio absoluto y de la concentración y centralización del ejercicio de la dominación, del poder político. El fascismo lo que hace es disciplinar a todas las clases subalternas de la burguesía y prepararlas para la guerra expansionista, para la guerra de anexión o para la guerra de reconquista o de defensa en este caso. Entonces, el fascismo lo que hace es conducir bajo un mandato militar, bajo un solo mando, la acción no solamente de la burguesía, sino de las masas.
y adicionalmente utiliza al movimiento de masas como amenaza a las otras clases y a los otros grupos de burgueses liberales, burgueses diletantes, los altruistas, los comeflores, bajo un solo esquema militar, un solo mando de control absoluto de las acciones de la burguesía en todos los terrenos. Ya no solamente en el terreno económico, sino en el ejercicio de la dominación. Entonces, es esto el resumen más global del fascismo. Es eso, la expresión más acabada del ejercicio político del capitalismo en su fase monopólica o monopolista. Bueno, aquí en esta parte cabe destacar que hay que tener una claridad en relación con lo del fascismo. Hay un debate reciente de que no, que hay fascistas de izquierda con lo de Maduro, ¿no? Y con el chavismo y tal. Y bueno, eso no es propiamente así. El fascismo es sincrético. El fascismo puede ir de derecha a izquierda sin ningún problema. Eso no tiene mayor cosa. Pero el fascismo es esencialmente de derecha, reconocido, autodefinido como de derecha. Su doctrina lo establece de esa forma, lo establece no solamente en el texto de la doctrina del fascismo que escriben en Italia un grupo de fascistas, entre los cuales estaba Mussolini, sino que adicionalmente Mussolini cuando dice que hay, se los coloqué en la imagen, le coloqué la cita, cuando dice que bueno, que no necesariamente somos de derecha, pudiéramos haber sido de centro, jamás dijo de izquierda. Jamás dijo socialista, ni marxista, ni leninista, ni nada de eso similar, ¿no? Entonces se ubicó rápidamente en la derecha y en el grupo de los reaccionarios. Ahí la cita más emblemática no puede ser, ¿no? La cita tanto de lo que es la doctrina del fascismo como la cita del propio Mussolini en el que señala que, bueno, que el fascismo es ecléctico, es sincrético, no puede ser lo que sea porque el problema es el mando, el control absoluto de la economía y de la política en una sola dirección. Eso es, en resumen, el fascismo en relación con ese debate de derecha-izquierda y esas cosas. O sea que pudiéramos decir, para finalizar este puntico aquí que le dejo, que el fascismo puede perfectamente representarse como de izquierda, diciendo que son comunistas, marxistas, leninistas, o mañana dicen que son evangélicos y decir lo que sea, porque no importa la idea. Lo que importa es el ejercicio de la irracionalidad, de la masa, del corporativismo y de la conducción manu militari de todo el ejercicio de la dominación. O sea, la dictadura franca, la dictadura abierta, como señalamos al principio. Bueno, entrando en la parte de lo que tiene que ver con la nueva faceta, yo le pongo, bueno, se me ocurrió para este debate, no lo he pensado filosóficamente ni nada, pero el nuevo fascismo pudiéramos decir que es el revisionismo del fascismo, ¿no? Es una nueva etapa del fascismo, del fascismo clásico, del fascismo al que históricamente uno puede recurrir como ejemplo, bueno, a una nueva etapa de la humanidad en general. Los comunistas en general deben enfrentar al fascismo y deben contribuir con las acciones incluso de la burguesía liberal y parlamentaria para enfrentar al fascismo. Obviamente, pues son sectores de la burguesía con ideas nacionales, etcétera, que pudieran permitir unas ideas más libres y más de democracia burguesa, que por supuesto, obviamente, permiten el avance de los revolucionarios y de los proletarios, lógico, totalmente. Tal como lo advierte Dimitrov en el discurso a la Sexta Internacional, que fue la última, o el Sexto Congreso, Sexto Congreso de la Internacional, en el que señalaba, bueno, que los comunistas teníamos que juntarnos con todo lo que todas las organizaciones, incluso de la burguesía, en función de enfrentar el avance del fascismo. Y si esto se hubiese logrado, hubieran evitado el avance de los fascistas en varios países.
incluyendo Alemania, obviamente. Entonces, bueno, pero esto no fue tan así. Sin embargo, a pesar de esa advertencia de Dimitrov, el fascismo, existió y la burguesía aprendió de él. Aprendió, y el fascismo hoy no solamente se manifiesta de forma abierta. Han revisado su técnica, han corregido, han evaluado sus desarrollos, y lo puede hacer hoy en día de forma velada. Podemos decir que en esencia el fascismo tiene también como fuente, teniendo también como fuente el revisionismo de izquierda, que tiene el fascismo toma algunos elementos de revisionismo de izquierda para adaptarlos a su discurso. Bueno, el fascismo también puede haber sido objeto de revisiones de la burguesía y adaptarse a nuevas formas de manifestación. Ha mutado, se ha adaptado, ha sofisticado sus mecanismos de control y de ejercicio de la totalidad del Estado y de la totalidad de una idea frente a la disidencia interna entre los burgueses y a la disidencia interna nacional. Esto es fundamental entenderlo. Una cosita que se me olvidaba en el audio 8, en el audio anterior, esta nueva manifestación del fascismo o de la readaptación del ejercicio del fascismo para la burguesía, la encontramos en el fascismo estadounidense, que comienza incluso a dotarse de filosofía y doctrina, y tiene pensadores y analistas, como lo señala el Partido Laboral Progresista, recientemente en un artículo que lo publicamos en nuestra página web, que señala: la estrategia de los grandes fascistas, o sea, de los nuevos fascistas, es construir un movimiento fascista multirracial. Fíjense ustedes, ¿no? Como escribió recientemente Richard Haas, presidente del Council of Foreign Relations, debe ser así que se pronuncia, el principal grupo asesor de expertos del gran fascista. Señala: si las diferencias de Estados Unidos, las diferencias internas, no van a ser la ruina del país, más jóvenes estadounidenses deben reunirse y trabajar juntos con las otras clases, colores, religiones y antecedentes. O sea, los malandros también, el AMPA también. O sea, hay una idea de integración total y de readaptación y de reformulación filosófica y doctrinaria del fascismo. ¿Por qué es eso? El fascismo no tiene propiamente un arraigo que no sea una política económica del capital en momentos de crisis y particularmente en su fase monopolista, que es su fase imperialista. Lo otro es que más adelante voy a señalar algo que establece muy bien Carlos en ese artículo en relación con China. Pero sí es importante destacar en relación con la situación de Estados Unidos, que pudiéramos decir que es la representación más evidente, más manifiesta del renacimiento del fascismo. No necesariamente es el Estado más fascista, pero sí es la manifestación pública y de mayor evidencia del renacimiento fascista de la burguesía en medio de una crisis. Es que China hoy apunta a estimular por todas las vías la profundización de las contradicciones interimperialistas, de las contradicciones dentro del imperialismo. Dentro del imperialismo estadounidense, su principal competencia, estimula incluso la idea de una guerra civil, ¿no? Estimula las contradicciones incluso entre su propia burguesía en función de debilitarlo, de hacerlo un estado más vulnerable que permita que ese ejercicio de la ampliación, del anexionismo del mercado chino y ruso tenga un mayor aliento y el terreno más despejado. Por eso incluso recurren a la injerencia directa de rusos y chinos en la política interna norteamericana, estadounidense, y es abierta, totalmente abierta, y es reconocida por todo el mundo abierto. Entonces, retomando el planteamiento de lo que escribía Carlos, una sentencia que tiene, bueno, total
total vigencia, que se la coloco, creo que se la coloco ahí en una imagen, es que tal vez China sea el Estado el Estado imperialista donde el fascismo está más desarrollado hoy día. El revisionismo chino, ¿no? El comunismo de pura palabra, ha derivado en un Estado fascista. Sin embargo, no es precisamente la potencia que busca expandirse con base en el anexionismo militar. Este detallito lo coloca él en su texto y creo que resume en muy buena medida lo que estamos planteando, ¿no? Que China es el Estado más fascista en este momento histórico. No es precisamente Estados Unidos, pese a que las manifestaciones más evidentes de fascismo se dan en Estados Unidos precisamente por la crisis de un viejo imperialismo que se prepara para una confrontación de defensa, de revancha, de venganza frente a la expansión china. Claro, la expansión china no es el anexionismo militar, sino es la ruta y la franja, es el anexionismo comercial, es el anexionismo político. Y en este caso Venezuela y un grupo de países, 70 y pico van adscritos al collar de perlas, hasta Australia la acaban de conquistar, se convierten en parte de esa cadena imperialista que se empieza a convertirse en un problema para el imperialismo estadounidense, que ve con ojos de preocupación enorme la caída vertiginosa de su tasa de ganancia, mientras en China todavía se defiende, pero pese a que también hay caída de la tasa de la ganancia en China, por supuesto que la expansión comercial lo busca aliviar esa condición natural del desarrollo capitalista. Bueno, en relación con el expansionismo chino, a mí no me gusta citarme a mí mismo, pero me quedó fino cuando lo escribí. Quedó bien bonito. Y les recomiendo que lo lean en el artículo, en el último artículo que escribí. Yo señalo lo siguiente. El nuevo tipo de Estado inaugurado, en relación incluso con lo que plantea Carlos, ¿no? El nuevo tipo de Estado inaugurado por China y Rusia, Rusia, ¿no? País que heredó el vital ingrediente de la cultura corporativa del capitalismo de Estado, que se apoderó del Estado socialista y lo devoró hasta someterlo en su totalidad al dominio del capital corporativo, es la fórmula resultante de un neofascismo, o de este neofascismo. Igual de hegemónico, igual de absoluto, o de absolutista, o de totalitario, como el tradicional, pero más efectivo, mejores herramientas, con más capacidad de mimetización y de maniobra, más eficiencia y más eficacia en el proceso de explotación y una capacidad de evasión más experimentada frente a la caída inevitable de la tasa media de la ganancia. La restauración plena y aplastante del capitalismo en los estados previamente socialistas trajo consigo una experiencia para esos países y una capacidad mimética invaluable. El revisionismo de izquierda aportó ese ingrediente a este fascismo de estos nuevos imperialistas, a la cual no escapan hoy los imperialismos del eje occidental, pero no todos ni todas sus facciones han evitado asimilar la experiencia. O sea, hay facciones de la burguesía que sí han asimilado la experiencia. Esto es fundamental porque da una idea de por qué China se convierte en un estado más fascista que cualquiera en esta circunstancia histórica en particular. O sea, resume, ¿no?, la política económica y el ejercicio y la forma en que se ejerce la dominación, para ser más exacto en la categoría, de la burguesía en su fase monopolista y en su momento de expansión y anexionismo. Es el nuevo reparto de tierras ya repartidas previamente. Repartidas en este caso a partir de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día asistimos a un nuevo reparto. Ese nuevo reparto se da, bueno, le llaman ahora, hasta ahora le llaman guerra comercial. Pero hay unos movimientos allá en Taiwán y hay movimientos militares de China. Eso, bueno, no lo coloqué en creo que no lo coloqué en imágenes, pero no lo coloqué recientemente en el otro audio, no lo leí, pero bueno, Carlos lo señala, el collar de perlas es una acción militar,
de anexionismo, de protección, por lo menos, de lo que es el proyecto de la ruta y la franja en el caso chino. Hay manifestaciones bélicas cada vez más importantes y que nos apuntan hacia una confrontación cada vez más abierta y seguramente, muy seguramente más sanguinaria. ¿Cómo se va a dar eso? ¿Cómo se va a realizar la guerra? Bueno, es poco correcto, ¿no? Que nos pongamos de adivino, pero yo tengo la impresión, lo he conversado con otros cuadros del partido, que tendemos hacia una guerra fragmentada, una guerra distinta a lo que es una guerra tradicional como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no deja de ser guerra y la extensión de este acto bélico puede estar bastante amplia, puede ser bastante amplia y abarcar una enorme cantidad de países en la circunstancia actual. Bueno, volviendo, esto es algo que incomoda, pero volviendo a citarme a propósito del artículo que escribimos recientemente, creo correcto señalar lo siguiente, que es otro elemento de la nueva forma en que se manifiesta el fascismo. Las naciones, los estados nacionales están en cuestión, están en un momento de duda, de debate, de discusión, incluso las fronteras, ¿no? para la propia China, ¿no? Ese modelo de Estado corporativo, aprendido en China, anexionando algunos países también, pero principalmente todo lo que fue el ejercicio anexionista de la Rusia post-Stalin, ¿no? Que ya no fue la construcción de la unidad de todas las naciones en una gran nación de proletarios, que era la idea de Lenin y de Stalin, no, la etapa del revisionismo soviético y el ejercicio de la dominación que tiene, bueno, realización cumbre en la invasión a Checoslovaquia, etcétera, da una idea de que ese modelo que señalo yo en el escrito de Estado corporativo, bueno, eleva a niveles nunca vistos al capitalista total ideal que Engels visualizaba en el poder del Estado moderno capitalista. Hoy en día han avanzado hacia una fórmula de integración total entre la esfera de la producción en general y el ámbito del control social de manera directa. La unidad de acción del capital y el ejercicio del poder político al mismo tiempo. Ni Hitler soñó, ni sus socios capitalistas y financistas con un nivel de control y de dominio de tal magnitud, y muchísimo menos quienes dejaron cursar su advenimiento y luego se arrepintieron de su error. Eso escribo yo en el artículo más reciente, y creo que es otro elemento que es característico de la nueva etapa o del nuevo fascismo que estamos presenciando hoy en día en vivo, en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez. Bueno, y ya para finalizar, yo creo que la cita que les coloco de Dimitrov, del discurso, bueno, y el escrito presentado ante la Internacional Comunista, que se llama El fascismo y la clase obrera, señala lo siguiente, que es uno de los elementos que nosotros tenemos que eventualmente considerar. La victoria del fascismo provoca el odio profundo y la indignación de las masas trabajadoras en general. Contribuye a revolucionarlas e imprime un poderoso impulso al frente del proletariado contra el fascismo. Es decir, que la realización del fascismo a nivel de cada uno de esos países, pero también a nivel mundial, genera manifestaciones cada vez más repetidas de rebeldía, de irreverencia, sobre todo de reacciones del proletariado frente al ejercicio de esa forma de dominación, pero también de sectores de las burguesías
de sectores de burguesías nacionales, de burguesías industriales, frente a las burguesías de la oligarquía financiera y las burguesías monopolistas, etcétera. Hay una reacción del pueblo, inevitablemente. Entonces, bueno, eso último artículo, que hoy los trabajadores del mundo enfrentan el reto más grande que le ha tocado vivir a la humanidad, más peligroso que esta y dos pandemias juntas, que es salvarla del intento de linchamiento total del ser humano, tal y como lo conocemos hasta hoy. Las ideas, esas ideas distópicas de los escritores futuristas o de los escritores de esa tendencia como Aldous Huxley, a quien leí muchísimo y me fascinó cuando era carajito, bueno, son hoy día casi una realidad. Casi una realidad, esa idea de que todo funciona de manera ordenada, disciplinada, controlada de manera precisa, con cámaras, con sistemas, con dispositivos, esa idea de dispositivos que señala Michel Foucault en Microfísica del Poder. Bueno, obviamente eso tiene una realización hoy en día. Esas ideas futuristas ya no son una cosa, una amenaza que, bueno, se cierne sobre... No, hoy en día existe ese control absoluto de una parte importante de la humanidad a través de las cámaras, a través de todo un sistema de vigilancia, pero a través del teléfono, de las redes sociales, el control directo del pensamiento y sobre los gustos y sobre los deseos más íntimos de las personas. Eso comienza a ser una realidad y eso hace que quien controle esa industria, quien controle esa maquinaria, se convierta en pudiéramos decir, esta rebeldía, pudiéramos decir, esta idea readaptada, este readaptamiento, que el fascismo hoy en día se resume en el fascista total ideal. Mejor dicho, el fascista total ideal, esta frase es la que estoy creando aquí, se convierte en esas corporaciones. Es Twitter, Facebook, Google, las telefonías, el control sobre las comunicaciones y el control directo hasta en las fases de producción de los obreros, del tiempo de producción de los obreros, etcétera. Todo en función de evitar la caída de la tasa de la ganancia, te da una idea de un control absoluto, total, o sea, del fascismo total. En todas las esferas de la vida. Eso, bueno, eso no era... Hitler, bueno, se le hubiera explotado la cabeza con esta capacidad que ha adquirido la burguesía para el ejercicio del control. Esto no quiere decir que no haya cada vez más, tal cual como señalaba Dimitrov anteriormente. Esto no quiere decir que no haya una reacción revolucionaria del movimiento de masa, que no haya una reacción revolucionaria del proletariado contra el fascismo. Al contrario, lo alimenta, sienta las bases de su realización. Y bueno, esa idea de que los capitalistas a nivel mundial son una sola cosa, no tienen fronteras, y por eso Marx plantea en el manifiesto comunista, Marx y Engels plantean, bueno, si la burguesía no tiene más intereses que su propia ganancia, que su propia pervivencia y el ejercicio del poder de su clase sobre los trabajadores, bueno, los trabajadores no tienen nada que perder sino sus cadenas. Y por eso esa consigna, todo proletario de todos los países unidos, no era una cosa así al garete, ¿no? No era una cosa así que se le ocurrió, era tal cual lo que hoy demanda la circunstancia mundial. Es decir, este es un momento en que los proletarios de todos los países que sufren, que padecen el mismo y de la misma forma cada vez más unívoca, cada vez más unificada, la misma forma de ejercicio de la dominación cada vez más fascista en todo el planeta Tierra, bueno, tienden a unirse, tienden a comenzar a identificarse, a ver que la explotación y el ejercicio del control y de la dominación se da en todos los países por igual y casi de la misma forma.
Entonces, por supuesto que revoluciona, esto revoluciona y esto se convierte en una fuerza material objetiva que los revolucionarios y particularmente los comunistas debemos aprovechar. Y estas son parte de las contradicciones que derivan de la contradicción, de las contradicciones interimperialistas.